Estamos empezando a grabar. Ya, ¿cómo están? Como día lunes. Pantalla, Bien, pantalla. profe, aquí empezando la semana. ¿Y usted, profe? Bien también, harta cosa. Tanto acá como en la pega. Como les decía, les pido disculpas por el viernes. De materia vamos bien, pero no sé si quieren recuperar, o sea, recuperar la clase con ejercicios, alguna cosa. ¿Ya? Eh, y eso, y como les decía, les voy a mandar hoy día o mañana temprano un laboratorio para de aquí al viernes. Y próximo lunes tengamos el control 3. ¿Ya? ¿Les parece? Y el chat. Vamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estuvimos viendo el lunes? La clase anterior. ¿Se acuerdan o no? Ahí Luis dice que están con demasiada cosa. Eh, sí, pero también es como dilatar mucho los controles, igual después pasa la cuenta. O sea, como claro, lo que dice Martín, como que no se acumule mucha materia. ¿Ya? Y, y se los dejo, espero que sin sorpresa, o sea, bastante parecido a lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Obviamente con uso de objetos, con estructuras de datos, pero que ustedes simplemente trabajen en la aplicación. Esto, el tema de las estructuras de datos, las pueden usar. ¿Ya? La idea es que las usen. De hecho, me parecería raro que no las usaran y salieran con cosas por fuera y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estuvimos viendo? ¿O qué hemos visto hasta ahora en estructuras de datos? ¿Qué hemos estado viendo? Hemos visto distintas estructuras que se asimilan eh, a las listas, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cómo se llamaba esta? Tenemos el siguiente, ¿cómo se llama esta estructura? Un nodo simple. No, el nodo simple O es, lista simple. es el elemento, este es el nodo. Lista simple entonces, ¿o ¿Ya? no? Esta es la lista simple, ¿no es cierto? Esta es nuestra lista simple. ¿Cómo se llamaba esta? Teníamos La doble enlazada. siguiente, anterior, siguiente, anterior, ¿no es cierto? Mm. Y el anterior de esta llega a nada y el siguiente de este llega a nada. ¿Ya? Esta es la lista doble. Y estábamos empezando a ver, ¿no es cierto? La lista, ¿cómo se llama esta? Circular. Está nuestra lista circular. Y acá lo hemos ido programando clase a clase en el fondo. ¿Ya? Teníamos el nodo para las listas simples en el fondo. Tenemos toda la lista simple. Tenemos el nodo doble que se usa para las que tenemos, para la estructura donde se usa este anterior también. Y teníamos la lista doble. Y estamos empezando a trabajar con la lista circular
simple. Lista simple circular. Estamos en esa. Pero lista simple circular igual usa a nodo, ¿no es cierto? Que nodo es el que solamente tiene un siguiente. Pero lo que debiéramos trabajar es que el último siempre apuntar al primero, que es un poco lo que estamos haciendo acá. Cuando yo agrego un elemento, me preocupo que el último apunte al siguiente. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, como lo hemos hecho todas las veces, bueno, lista simple circular hereda a lista simple. O sea, lista simple circular a su vez tiene todos los elementos de la lista simple. Agrega último, agrega primero, perdón, agrega primero, agrega en cualquier parte, tiene borrar, ¿no es cierto? Tiene azar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles nos van faltando acá? ¿Qué nos está faltando de qué otros métodos tenemos que agregarle a la lista circular? Necesito agregar el agrega primero, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Se escucha, no? A ver, si lo pensamos un poco, agrega último, ya lo tenemos andando. ¿Qué significa en la práctica? Esto lo vamos a sacar de acá. Ya. Para todos los efectos prácticos, ¿qué hace agrega primero? Perdón, agrega último. Tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra lista circular simple, ¿no es cierto? Lista simple circular. Y esto tiene un primero, un último. Entonces, en la medida que yo voy agregando elementos, pasan cosas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si yo agrego y le digo agrega último, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregar, y está vacío, agrega un elemento apuntado por último. A su vez, apuntado por primero, ¿no es cierto? Y este tiene un siguiente. Ese siguiente, ¿a dónde debiera ir? El primero. Al primero que es sí mismo, ¿no es cierto? Ahí quedó transformado en una lista circular, aunque haya agregado uno solo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué ocurre si agrego al último de nuevo, por segunda vez? ¿Qué es lo que debiera ocurrir? Y estoy agregando ahora este elemento. ¿Qué debiera ocurrir? Que el último ahora se modifica y va a este nuevo, ¿cierto? Significa que el siguiente del anterior
ahora apunta al nuevo que está llegando. Y el siguiente del último apunta al primero. Con eso sigo haciendo la lista. Y es un poco lo que está programado acá. ¿Ya? Si, en la línea 157, si estoy cargando el primero, apunte de primero y último al nuevo. Y al final, el siguiente del último es sí mismo. Es el primero de la lista. ¿Ya? Caso contrario, si ya tengo algunos elementos andando, digo que el siguiente del último es el nuevo y este último que está llegando va al nuevo. Y esto aparte que está acá se ejecuta igual. El siguiente del último apunta al primero. Entonces con eso, ya sea que se apunta a sí mismo o que el último apunta al primero, esto siempre se está actualizando. ¿Ya? Ahora, la pregunta que les hice antes. Si estoy agregando un primero, si llamo a la función ahora, que la teníamos acá arriba, si llamo un agrega primero, ¿tengo que hacer algún cambio o no? Creo que Bastián me puso que sí, pero no sé si entendió la pregunta o con lo que ya he explicado. El último debería preguntar al primero, al nuevo, al que está entrando. Y el que antes era primero, ahora es el segundo. O sea, el siguiente es el Por primero. eso, la pregunta es, ¿necesito sobrecargar el agrega primero o no? Estoy medio pidi y no alcanzo a ver. ¿Qué dice? Voy a agrandar un poquito. A ver. Agrega primero, esta es la agrega primero de la lista simple, perdón, ahí. Esta es la agrega primero de la lista simple. ¿Necesito hacer algo con ese o no? Creo que debería apuntarle que el último apunte el primero. No. Ya. Eso efectivamente es algo nuevo. Si yo quisiera agregar, llamar a la función agrega primero en una lista circular, tengo que escribir esto acá con... No sé si me conviene ponerlo ahí. Bueno, da lo mismo. Esta línea ya no apunta... Ah, no, ese es el último, perdón. El primero ya no apunta a este, sino que va a apuntar al nuevo que está llegando. El siguiente de este apunta al que antes era el primero. Pero efectivamente lo que nos queda también por cambiar es que el último ahora apunte al primero que acaba de llegar. ¿Ya? En ese caso, está bien lo que... No sé quién habló recién, perdón, pero está bien que hay que sobrecargar el agrega primero, Soy yo. lo que dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá abajo y vamos a colocar def agrega primero, ¿no es cierto? Perdón, este recibe self y recibe el nuevo que va llegando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer? Voy a copiar el de arriba y vemos cuánto hay que cambiarlo. Self agrega primero, dijimos en listas simples este de acá. Voy a copiar esto. Ahí, ¿no es cierto? Y efectivamente lo único que tengo que hacer como extra, es decir, independiente si no hay ninguno o si hay uno, independiente de eso, tengo que decirle self.último.siguiente
ahora apunta a self.primero. Eso es como lo nuevo, lo único nuevo que habría que hacer. Pero, yo me podría atrever a hacer lo siguiente. Probémoslo igual. ¿Ya? Voy a guardar. Voy a crear una hoja de nuevo que use a estructuras, ¿no es cierto? From estructuras. Para importarlo todo era con el asterisco, ¿cierto? Sí, pero es que no me gusta que me muestre tantos errores. Necesito nodo y necesito lista circular simple. Pero, ¿qué error le mostraría? Si lo importa Al todo. tiro te lo muestro. Ok. Voy a guardar esto. Y esto se llama clases, código. Y estamos en C18. Lista circular. ¿Cómo partía esto? Creando los gatos, ¿no es cierto? Class gato que hereda nodo. Tenemos el constructor. Tenemos el self, nombre, comida, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer si estamos heredando a nodo? Bueno, puedo llamar al constructor de nodo. ¿Para qué me sirve eso? Para heredarle lo que tenga. Y ¿No es las cierto? funciones. Para heredar las propiedades y los métodos de los nodos. Y después digo self.comida igual comida, self.nombre igual nombre, ¿no es cierto? Nombre. ¿Ya? Con eso creamos este gato. Y después yo puedo decir lista gato es igual a una lista simple circular. ¿Ya? Así se llama LSC, LSC. Una duda. Al momento de importar la lista circular simple, no es necesario importar la lista simple, ya que lo pide dentro del constructor. No, ¿No? Ok, ok. no es necesario. O sea, es la misma lista simple la que se encarga de importar, la lista simple circular la que se encarga de importar a la lista simple. ¿Ya? Ahora, efectivamente, cuando le pongo el asterisco, me tira mucho más como advertencias. Y encuentro que ya se ve demasiado feo. Por eso que prefiero especificar que quiero importar a nodo y lista circular simple. Ah, pero no habría ningún problema a la hora de correr el código, No, no hay más ningún allá de cómo se problema. vea. Es solamente un tema que me marea un poquito Ah, un tema visual. y yo que mi capacidad de concentración cada vez menor, me empiezo a enredar. Ah, ya. Ok, Esto, ok. esto sigue funcionando y no hay ningún problema. Lo que pasa es que no estamos haciendo nada todavía, pero no hay errores. Aquí está diciendo se recargó el módulo de estructura, pero esto no es un error. ¿Ya? Ya, ok, Yo ok. lo prefiero así, la verdad. Entonces, ahora tenemos estos gatos y agreguemos un par de gatos. Lista de gatos, punto. Agrega final, que vamos a agregar un gato. Se llama Garfield. ¿Y qué come Garfield? Entonces van a terminar aburridos los gatos, ¿no? Lista gato, punto. Final, un gato que se llama Tom. Tom come Jerry. ¿Cierto? Entonces si ejecuto acá, agrega final. ¿Cómo le pusimos? Agrega final, agrega último. Ya.
Entonces, no tengo errores. ¿Ya? Incluso acá lista gato tiene un primero que apunta a Garfield y el siguiente de Garfield apunta a Tom. ¿No es cierto? Lo podemos hacer acá. Actual es igual lista gato punto primero. While. Hagámoslo con un for, solo para que se vea. For i in. Voy a recorrer 100 gatos en esta lista circular. ¿Ya? Print actual punto nombre y después avanzo. Actual es igual actual punto siguiente. Entonces ejecuto acá. Tengo esta serie de Garfield y Tom, que partió en Garfield y después Tom. El siguiente de Tom va a ser Garfield, el siguiente de Garfield es Tom y así nos vamos. ¿Ya? Pero acá usé siempre, uno más corto, aquí siempre fue Garfield y Tom, Garfield, Tom, Garfield, Tom, 20 veces. Por eso que el siguiente de Garfield era Tom. Veamos qué pasa con el agrega primero. Lista gato agrega primero. Gato, vamos a tomar Misifus. ¿Qué come Misifus? Whiskas. Entonces ahora tengo agrega primero, agrega inicio. ¿Cómo le pusimos? Agrega primero. Agrega primero. Ahí. No sé qué escribí mal. Y tengo. Partí escribiendo a Garfield, después Tom. Pero Misifus lo pude poner al principio. Lo puse mal. Solo para. Agrega primero. Aprega primero. Ya. Entonces ahí está el agrega primero funcionando. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora, quizás podríamos hacer un refinamiento que tenía ganas de hacer. Este agrega primero hace todo lo que hacía el otro, pero además agrega esto de acá. Entonces, la verdad creo que daría lo mismo. Yo voy a comentar acá y simplemente voy a llamar para probarlo, lista simple punto agrega primero, pasándole, en este caso tengo que pasar el self y el nuevo. Si no me equivoco, puedo llamar a esto y como justo al final tenía que hacer ese cambio, llamo a la agrega primero. Igual estoy sobrecargando, pero la llamo y después agrego esa línea. Veamos cómo nos va. Y acá seguimos teniendo Misifus al principio, Garfield y Tom. Con lo cual, entre comillas, sí funcionó lo que... Esto no lo había testeado, así que me va quedando el código un poquito más. ¿Ya? Igual sobrecargué aquí. A ver si entendí bien, dentro de la sobrecarga llamó a la función anterior Sí, eso está y perfecto. luego hizo el puntero. Sí, Ya, ok. lo voy a dejar comentado. Aunque se sobrecargó, llamo al método original. ¿Ya? Entonces, tenía poquito cambio. Quizás, viendo quizás puedo hacer lo mismo. El agrega primero, el agrega último, perdón, era esto. Entonces, quizás
podría yo acá, ¿qué pasa si hago eso mismo? Voy a esto de acá, la voy a dejar acá, voy a comentar todo y lista simple punto. No, pero ahí agrega último, no agrega primero. Era para ver si estaban atentos. No, está bien. Ya, y aquí probamos y seguimos igual. ¿Ya? Esto partió con Garfield y Tom, que se usó el agrega último y después el agrega primero se llamaba así mismo. Entonces quedó bastante más óptimo. ¿Ya? Siempre me retan cuando digo más óptimo, porque no hay nada más óptimo que el óptimo. Pero bueno, eso cuando vean optimización se van a acordar de mí. Y Más eficiente. claro, es que el óptimo ya no puede ser mejor. Ya, agrego que primero me están pidiendo la asistencia. ¿Ya se quieren ir? Copiar. Ahí. Ahí está la asistencia por si acaso. Igual no la había mandado. No, no lo había mandado. Está bien, Miguel. Suerte. Ya. Entonces, tenemos en la lista circular. Está quedando cortita. Tenemos el agrega último y agrega primero. Ahora nos faltaría el agrega a secas, ¿no es cierto? El agrega en cualquier parte. ¿Ya? Que estés bien, Miguel. Si volvemos acá. eh, esta es mi lista circular. ¿Qué pasa si ahora tengo que agregar un elemento? eh, Dijimos que este era el primero, ¿no es cierto? El segundo, el tercero. Si quiero agregar un elemento acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay alguna diferencia práctica con el agrega a secas? Pensando que es una lista No, circular. yo creo que no, porque tendría que indicarle la posición también, pues, y está No, dentro la del mismo posición agrega. la voy a saber. Yo tengo que agregarle acá qué objeto nuevo quiero colocar y en qué posición. No sé si ven el Sí, mouse. por eso, no, en ese sentido no hay que cambiarlo. ¿Ya? Porque en el Ah, fondo no tengo nada que hacer con el anterior, porque esta es una lista simple, y el último, o sea, el siguiente de mi último, no lo estoy tocando tampoco. Entonces, no. eh, No debería hacer ningún cambio, pues, mientras pareciera que, el que está agregando no sea la posición última. pareciera que no, porque aquí tenemos contemplado, acá tenemos contemplado, si está ¿Qué vacío, pasa si es el llamo último? al agrega último, que ya lo tenemos Sí, pues, programado acá. ¿No es sí, cierto? lo Y se tiene va a bien llamar a claro esta ahí. agrega último, no la agrega último de arriba. Si agrego primero, va a llamar, o sea, si posición es menor a cero, pues lo voy a agregar al principio. Si posición es más allá del largo, agrego último, de nuevo. Esto lo podríamos dejar en una sola cosa, estas dos de agrega último. Caso contrario, aquí tengo que hacer el avance. ¿Ya? Pero hay un caso adicional que yo quería revisar. ¿Qué pasa si inserto, si pongo el número del último? Pensemos qué pasa ahí. Pero voy a asumir que podría funcionarme tal cual. Entonces lo voy a colocar acá, lo voy a dejar comentado para que no se Es pierda. que si dejan el número del último, ahora el último va a avanzar una posición, pues, ¿eso? Claro, self, Ah, ok. eh, nuevo post, y lo voy a dejar comentado porque puede que no lo necesite.
Lo voy a dejar así comentado. Voy a decir se hereda completo desde lista circular. Tengo esa teoría, pero probémosla. O sea que el agrega podría pasar completamente por los otros. Igual quería ver, déjenme hacerme una idea si es que ocurre eso o no ocurre eso. No, siguiente es el actual. Actual punto siguiente. Perfectamente, porque si avanzo paso a paso hasta el último, el, el, el nuevo toma la posición del siguiente. Y el siguiente apunta al nuevo. O sea, con este nuevo punto siguiente, es el actual punto siguiente, podría este nuevo punto siguiente entonces estar apuntando al primero, con lo cual se mantiene el círculo. Probémoslo igual. ¿Alguien no entendió lo que dije? Lo dijo un poco en árabe, pero le caché. Ya, en el fondo lo que dije es, lo más probable es que si llego el siguiente de mi último, una lista circular, es el primero. Entonces, si yo inserto al final, usando el agrega en cualquier parte y hice el ciclo para avanzar, lo más probable es que se inserte como corresponde. Entonces, voy a agregar ahora lg.agrega a secas. ¿Qué voy a agregar? Un gato. Ese gato se llama Félix. ¿No es cierto? ¿Y qué come Félix? Come cosas de su bolsa mágica. Ya. Y aquí yo tengo que definir dónde lo quiero insertar. Si lo pongo en la posición 0, debiera quedar antes que Misifus. Si ejecuto, tengo Félix, Misifus, Garfield, Félix, Misifus, Garfield, Tom, Félix, Misifus. Estamos bien en el orden. Sí, va bien, va bien. Si lo tiro en la posición 8, debiera quedar después que Tom, ¿no es cierto? Misifus, Garfield, Tom, Félix, Misifus, Garfield, Tom, Félix, ¿ya? Pero aquí hice trampa porque estoy llamando automáticamente al agrega último, que sabemos que funciona bien. Lo interesante va a ocurrir, ¿qué pasa si lo agrego en la posición 1, 2, o sea, la posición 0, 1, 2, lo quiero agregar en la posición 3? Esta es la que me podría generar problemas. Y Misifus, Garfield, Tom, Félix, Misifus, Garfield, Tom, Félix, pareciera que estamos bien. Si lo inserto a la posición 2, significa que debería estar Félix antes que Tom. Y tenemos Misifus, Garfield, Félix, Tom. Ahí quedó efectivamente Tom antes que Ya, Félix. pero en ese caso funcionaría en todos los casos. Funcionó en todos los casos. Y eso es lo llamativo y lo bonito en el fondo, que por sobrecarga y por herencia nos pudimos ahorrar completamente el agrega. El agrega primero reutilizamos bastante porque llamo a la función y solamente tengo que hacer un cambio al final. Y el agrega último también reutilizamos bastante. Igual se sobrecargó, pero eh, quedó bien armadito ahí. Y si no me equivoco, eh, print listagatos.len, ¿no es cierto? Y me dice, ¿cómo lo tengo puesto largo? Lista simple. Largo, perdón. Print listagato. No es, no es un método ahí. 4, ¿no es cierto? Ese es nuestro largo. ¿Estamos bien?
Llenaron toda la lista, ¿no? Hay algunos que no están pendientes. Ya, preguntas que tengan hasta ahora. ¿No? ¿Vamos bien? Ya. Nos falta programar ahora el borrar. ¿Ya? Y borrar. Tratemos de reutilizar lo posible. Este es el borrar. Y este es el borrar de lista simple. Probablemente tengo que hacer algunos cambios igual. ¿Ya? Pero porque este borrar, ¿se acuerdan cómo funciona? Puedo borrar el primero y también puedo borrar en otras posiciones, avanzando. Avanzo hasta la posición que me interesa y lo borro. Pero probablemente este ciclo que está acá, tenemos que colocarle qué pasa con el siguiente del último. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar, pero igual tengo que sobrecargarlo y dejémoslo después lo más simplificado posible. Entonces, agrega, ya dijimos que quedaba, lo dejé comentado para que no se pierdan, pero veamos el borrar. ¿Ya? Aquí tenemos en el caso de que quiera borrar el primero. Objeto de búsqueda, else del... Podemos mejorarlo un poquito. Aquí quiero borrar el primero. Si el primero es igual al último, entonces apunto que el primero sea nada. Creo que parece que estuviera malo, porque sea el primero, el siguiente. Como que no sé si tengo bien contemplado qué pasa si hay uno solo. Déjenme revisar si la lista doble lo hicimos bien eso o no. Último es nada. Ya. Entonces, lo que nos falta acá es eh, y esto específico. Último punto siguiente. Ya, si estoy borrando el primero, ahí lo tengo más claro. Si estoy borrando el primero, ¿no es cierto? Si estoy borrando el primero, necesariamente, si este de acá lo borro,
tengo que hacer que el primero apunte al siguiente. Eso ya está. Pero también tenemos que hacer que el siguiente de mi último apunte al nuevo primero. ¿Ya? ¿Y cómo programamos eso? Self.último.siguiente ahora apunta a self.primero. ¿Ya? Y esta línea, técnicamente, es la misma que debiéramos colocar si es que estoy borrando el último. ¿Ya? En vez de que el siguiente del actual sea nada, yo debería reemplazarla con el siguiente del último, es el primero. ¿Ya? Probémoslo y veamos cómo anda. Entonces, ya dijimos que estos agregas estaban bien. Entonces nuestra lista final quedó en Misifus, Garfield, Félix, Tom. Si borro ahora alguno, lista de gato punto borrar. ¿Qué pasa si quiero borrar el de la posición 0? Tenemos... ¿cómo había quedado esto? Misifus, Garfield, Félix, Tom. Ahora ya Misifus ya no existe. ¿Ya? Si borro el primero, tenemos Tom, que ya no es... Garfield ya no está. Si borro el 2, ya no tenemos a Félix. Y si borro a el último, que en este caso es el 3, debiéramos ya no tener a Tom. ¿Ya? Y solo para... Quiero asegurarme que estamos haciendo esto bien. Agrega último. Algo hice mal. Ahí, para que esto esté en orden. Garfield, Tom, Misibus, Félix. Independiente del que borre, en este caso borra el 3, ya no tenemos a Félix. Y si borro el 4, debiéramos no borrar nada. ¿Ya? Ahora, creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar de esto. Eh, yo creo que estas dos se pueden comentar. Estas dos acá se pueden comentar, pero las puedo ejecutar siempre, independiente del if. ¿Ya? Yo me imagino que esas las puedo ejecutar siempre. Vamos a probar. Aquí no borré ninguno. Borré el 0. Garfield ya no está. Borré el 1. ¿No es cierto? Y ahora ya Tom no está y así. Si borro el 3, ya no tenemos a Félix. Entonces esto efectivamente era redundante y lo podía hacer con cualquiera de los dos if, ya sea el primero o ya sea cualquiera.
¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Cómo van con esto? ¿Qué mandaron acá? Ya. ¿Preguntas que tengan? Aquí de nuevo, y esto se lo he dicho hasta el cansancio, lo interesante es que sepan usarlo a este nivel. Agreguen gatos o personas o discos o libros o lo que sea, eh, y sepan manejar esas estructuras. Y para el proyecto la misma historia, que puedan usar estructuras de datos eh, adecuadas para lo que se va usando. Y esta de acá la pueden descargar y usar. Pero ojo que te estén usando la última versión porque esto lo estamos cambiando todo el tiempo. Y obviamente azar, ¿lo necesitamos hacer de nuevo o no? No, ¿no es cierto? Lo que dice Luis Felipe, tenemos clarísimo que podemos llamar el azar muchas veces porque la estructura sigue siendo la misma, parte de un primero y avanza hasta un cierto largo, ¿ya? Y retorna a algún nodo, ya sea que lo hubiéramos creado en una lista circular o o en una lista doble, ¿ya? O en una lista circular. Ahora, técnicamente, como esto es una lista circular, yo no tengo ningún problema en el decirle, no sé, for y in range 10.000, no tengo idea. Ah, es lista de gato punto primero, ¿no es cierto? Y avanzo, actual es igual a actual punto siguiente. Todas esas 10.000 veces. Y después print, ¿cuál es el que quedó? Actual punto nombre. ¿Ya? Como es una lista circular, yo la puedo avanzar todo lo que quiera y va a llegar a algo. ¿Se entiende? Cuático. Porque es una lista circular. Y aquí le pude haber puesto 1.000.000. No se demora tanto. 100 millones de pasos. Ahí está calculando, terminó. Tom. Ah, no, no he terminado, perdón. Ahí, Tom. Le tira todo el rato, Tom. Y es evidente por qué, ¿o no? Si le digo, Por los números pares, supongo. pero es que son cuatro, no, no me hace tanto sentido que sea por los pares y no tengo. Ah, igual borré uno, pero ahí damos el siguiente. Si ejecuto, está calculando. Antes tiro Tom, ahora tiro Misifus. ¿Ya? Coincidió la divisibilidad por cuatro, pareciera. ¿Ya? Había. No sé si se acuerdan, yo creo que lo deben conocer, pero. eh, ¿alguno de ustedes jugó el juego Doom, pero el original? En efecto. ¿Sí? El del 93. Eso estoy hablando. El viejito. El más Sí. viejito. Ya ese juego tenía una particularidad, porque en el fondo
con Era más computadores más complicado que la viejos. cresta. ¿Qué cosa? Era más complicado que la cresta. Sí, no es nada fácil. Ese juego, bueno, en general todos los juegos hasta el día de hoy, siempre se intentan hacer optimizaciones, eh, dado que el hardware no es ilimitado. Entonces, todas las partes donde uno pudiera ahorrar algo de código, eso favorece a la experiencia de usuario, a los frames por segundo y todo eso. Son las optimizaciones. Y en el caso del Doom, eh, hay muchos componentes que dependen de un azar, ¿ya? Pero pedirle un random al computador es mucho más costoso y más largo que tener una lista de azar precalculado. Entonces, el Doom tenía una lista de, invento, 255 azares, y cada vez que yo llamaba a un azar, incluso había partes que se llamaban muchos azares simultáneos, pero siempre iba avanzando en la lista. Entonces, de cara al usuario pareciera que sea un azar más o menos aleatorio, pero era una lista bastante larga de números que iba avanzando, y cuando llegaba el primero pasaba automáticamente al primero. Cuando llegaba al último pasaba el primero nuevo, era una lista circular, ¿ya? Y eso tenía eh, también otra gracia, como el juego, entre comillas, tenía un azar precalculado, uno podía guardar su juego, digamos, y volver a echarlo a andar y seguía donde mismo. En el fondo uno podía, cuando uno jugaba, grababa toda la secuencia y podía mandar la película, entre comillas, para que otra persona la viera. Y eso no era nada de obvio, porque en el fondo el archivo de la película eran solamente los comandos. ¿Y en qué momento ocurrió que el usuario apretó qué botón? Entonces el juego era siempre repetible, ¿ya? Entonces, esos son como uso de listas circulares en el mundo real, digamos. Bueno, sí que el mundo real se puede considerar un juego, Piola. pero bueno, ¿ya? Entonces, estructuras de datos. ¿Cómo estamos con la hora? Quedan 10 minutos. Yo no sé si vale la pena que continúe. ¿Alguna pregunta que tengan? Eh, ¿Se anotaron no, todos en la lista, ninguna. no? ¿Cómo? Si se anotaron todos en la lista. Yo por lo menos sí. Ya. Así que eso, po. Dejemos hasta acá. Nos falta ver la lista doblemente circular, que quiero verla más o menos rápido. Y de ahí pasamos a pilas y colas. Y después árboles, y ahí se nos acaba el semestre. O sea, ya va quedando poquito. Lo de la doble circular sería la próxima clase, entonces, ¿cierto? Sí, Ah, ya. ¿ya? Así que quedamos en eso. ¿Ya les parece? Ok, profe. Ya pues, dejemos hasta acá y Chao, nos veremos. chao. Cuídense. Chao, chao, chao.